Buenos días, Pedro. Mucho gusto estar otra vez contigo en tu programa. Estábamos hablando de las remesas, Enrique. Yo quisiera alguna reflexión tuya acerca de lo que esto representa, incluso para las dos naciones. Correcto, Pedro. Pues mira, las remesas creo que hoy en día y en este momento que estamos viviendo en la relación bilateral México-Estados Unidos hay que ponerle mucha atención, ¿no? Hay riesgos, pero hay también oportunidades. Tomemos algunos datos, ¿no? 2017 a México entraron 28,700 millones de dólares. Todavía las remesas estaban por abajo de la inversión extranjera directa que rondó los 30,000 millones de dólares al cierre del 2017. Para el 2018 se volteó un poco. Las remesas llegaron a 33,500 millones de dólares, ya por encima del segundo flujo de capitales más importantes que México tiene, que es la inversión extranjera, convirtiéndose ya en segundo receptor, ¿no? México es el cuarto país receptor más importante del mundo y tiene una gran ventaja que es la concentración. El 95% de las remesas llegan de los Estados Unidos, en donde pues tú sabes que es donde está la concentración más grande de mexicanos que han emigrado hacia afuera, ¿no? Pero hay otros datos mucho más relevantes que eso, Pedro. Digo, estos grandes números, 33,000 millones de dólares, pues es un mundo de dinero, pero si nos fuéramos a estados en particular, como es el caso de Michoacán. Mira, Michoacán en el 2018 recibió de inversión de los Estados Unidos solamente 85 millones de dólares. Sin embargo, vía remesas, recibió 3,300 millones de dólares. Esto es importantísimo para un estado como Michoacán. Pero es el mismo caso de Jalisco, de Guanajuato. Están recibiendo arriba de 3,000 millones de dólares. Y hay que recordar que estos recursos de remesas llega en efectivo a las casas, ¿no? 1.8 millones de hogares en México reciben al menos una transferencia de recursos desde los Estados Unidos. El promedio de envío son $300, $308. Estamos hablando de 5,500 pesos que reciben los hogares. Si pensamos que en promedio los hogares mexicanos tienen 5 miembros, estamos hablando de que casi 10 millones de personas pudieran estar recibiendo recursos de los Estados Unidos. Es súper relevante. Ahora, ¿cuál es el riesgo que yo veo, Pedro, ante una dinámica como la que estamos viviendo ahorita entre México y Estados Unidos? Ya se mencionó incluso en campaña de Donald Trump en el 2015-2016, la idea de poner un impuesto, ¿no?, a las remesas, que cada vez que se envíe, que se haga una transferencia, el que envíe el dinero desde los Estados Unidos tenga que pagar un adicional de impuestos. Esto evidentemente desincentiva el envío de recursos y eso repercutiría en México, evidentemente. El otro gran riesgo que yo le veo, Pedro, a largo plazo es que no se ahorra a través de del envío de estos recursos. Es dinero que datos del Banco de México, según datos del Banco de México, el 98% de esto va básicamente al uso diario. Es educación, salud, alimentos. Necesitamos encontrar, y esta es una oportunidad, la forma en que a través de las remesas se ahorre también por parte de estas familias. Y evidentemente con tanta tecnología, Pedro, creo yo que hay una gran oportunidad de utilizar nuevas herramientas, nuevos mecanismos financieros para hacer más eficiente el envío, reducir su costo y evidentemente buscar que se envíen más recursos y que lleguen más recursos a las familias mexicanas. Ese es un poco mi análisis. Hay que seguir muy de cerca, mes a mes, cómo sigue el flujo de las remesas, cómo se mueve el flujo de las remesas de acuerdo a la paridad cambiaria y cómo la política en los Estados Unidos pudiera impactar de manera positiva o negativa. También el secretario Ebrard mencionó en uno de sus 10 puntos de su decálogo, si bien lo recuerdas hace un par de meses, frente
a los mexicanos viviendo en el exterior. El punto número 6 era la generación de nuevos mecanismos financieros para apoyar a nuestra comunidad. Bueno, este es uno de ellos. Este debería ser probablemente el principal enfoque de la administración de Andrés Manuel López Obrador en temas financieros para con los migrantes mexicanos. Sí, estamos viendo, Enrique, que en el año pasado estuvieron entrando prácticamente 100 millones, entre 91 y 95 millones de dólares diarios durante los 365 días del año. Esto es un nutriente fundamental y esto también lo que nos demuestra es que la capacidad de trabajo del mexicano bajo un esquema que lo haga producir como es el sistema americano, esto le da la posibilidad de que los mexicanos que están del lado donde tú te encuentras en los Estados Unidos producen 3 veces el Producto Interno Bruto de lo que producimos en México en un mismo año visto, y esto basado en una economía funcional, proactiva, promotora, capitalista, y que obviamente las consecuencias ahí están, una derrama económica para familias mexicanas, que le decía yo, cuando se cortó la comunicación contigo, le decía yo a Beto García Zarubi que luego estos vínculos se van perdiendo con el tiempo, porque las familias que migraron, antes recién migrados tenían al papá del lado mexicano, tenían a la mamá, tenían a la tía, tenían al primo, tenían al sobrino, tenían al hijo, tenían a lo que sea, y esos vínculos con el paso del tiempo se van desvinculando y luego entonces ya no hay por qué voltear a ver a México, ya no hay por qué mandar remesas, porque el tiempo todo lo borra y se borran incluso hasta las raíces por el mismo paso de las generaciones anteriores que se quedaron aquí cuando los hijos se lanzaron a hacer la América y el tiempo desgasta todo, pero las cifras son muy importantes y te agradezco mucho, Enrique, que hayas aportado estos conocimientos para que nuestros amigos en México y en los Estados Unidos nos demos cuenta de la importancia que esto revela. Cuando se habló, y es pregunta ya más como para finalizar, cuando se habló de la posibilidad de tasar con impuestos a las remesas, no se dijo cuánto, ¿verdad? No se dijo cuánto, Pedro, y tú sabes que eran elementos de campaña del entonces candidato Donald Trump. Incluso se mencionó financiar el muro con esos impuestos, pero es un elemento que está ahí. Y ahora, regresando a la campaña 2020, hay que ser muy cuidadosos. Tú viste este fin de semana a Bernie Sanders, que es un demócrata, que está liderando ahorita las encuestas en los Estados Unidos, presionando a Trump para salirse del nuevo tratado NAFTA, y esa retórica, ese lenguaje, digamos, de campaña es el que no nos gusta. Hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy innovadores, Pedro, como tú lo decías. Estos vínculos familiares pueden romperse, es clarísimo que son los miembros de la comunidad mexicana de primera generación y quienes están acá todavía de manera ilegal los que más mandan dinero a México. Hay que entender eso. Segunda y tercera generación, pues evidentemente se van perdiendo los lazos, y es ahí donde tenemos que ser muy innovadores, de que ya no solamente envíen dinero a México por un lazo familiar, sino que envíen dinero a México por un tema de negocio. Me ha tocado conocer a muchos miembros de la comunidad mexicana de segunda y tercera generación que están haciendo negocios con México. Esa es la gran oportunidad, Pedro. Fíjate que dijiste algo muy importante, porque otros pueblos, y te pongo uno muy claro que estarás pensando en él, Israel, eso es lo que hace. Sí. Es decir, Israel toma
la recuperación de Israel como territorio designado allá en la década de los 50 fue con la aportación de capitales de judíos que desde los Estados Unidos dijeron, vamos a fundar el Estado israelita y lo vamos a hacer con toda la fuerza, metiéndole dinero a la agricultura, a la tecnología, a la ingeniería, a la planeación estratégica, a las finanzas, todo, a las inversiones extranjeras, a los valores agregados. Hicieron un Potosí y lo hicieron con dinero que se generó en los Estados Unidos y que hoy es la base fundamental de cómo se mueve todo Oriente Medio. Creo que en México hay muchos mexicanos del lado tuyo, del lado norteamericano, que tienen ya capitales muy consolidados y que se podría hacer incluso una estrategia así masiva de inversión en diferentes rubros, y esto le traería no solamente es el tema de la remesa como tal, sino de la viabilidad de enviar dinero a nuestro país. Estoy seguro que sí. Enrique Perret, como siempre, gracias. Sí, dime. Gracias, Pedro. Te voy a dejar una idea y regreso contigo en 15 días para analizarla, pero el mecanismo financiero se llama bono de la diáspora. ¡Claro! Es de un bono enlistado en la bolsa. Vamos a platicar de eso en 15 días, sobre ejemplos de cómo otros países lo han hecho, pero esa es la línea, Pedro. Por ahí tenemos que ir. Claro, pero tienes toda la razón. Te mando un abrazo cariñoso, Enrique.